sucede que hay desconfianza en las comisarías. Pero esta chica yo creo que ha hecho algo digno de agradecer para todos nosotros. El doctor José Baldión está con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días, Chema. Buenos días a los demás panelistas también. Y un gusto acá estar con ustedes. ¿Qué ocurre en el cerebro de estas dos personas, en la actitud de estas dos personas? De este señor, este tipo que está fotografiado, en fin, a los testigos han reaccionado correctamente, y en esta chica. Correcto. En el cerebro del victimario, del acosador, suceden dos cosas, digamos, ¿no? Es una persona que tiene problemas de control de impulso, es una persona que tiene problemas de habilidades sociales, no es capaz de conquistar, de trabajar en una relación, y probablemente podemos sospechar también de que ya hay cierto trastorno mental, de personalidad en él, ¿no? El que haya llegado al acto de eyaculación me habla que él ha estado fantaseando, ha estado imaginando cosas, hay en su mente toda una historia que él trabaja ahí para haber llegado a ese acto también, ¿no? Y pensando en el caso de la chica, generalmente las secuelas emocionales que se produce en una mujer, en una persona que ha experimentado un acoso, un abuso sexual, son 4 factores, ¿no? 2 tienen que ver con emociones primarias, que es rabia y temor, y las otras 2 son emociones secundarias como la vergüenza y la culpa. Dependiendo la edad y dependiendo la historia de la persona, unas pueden ser más intensas que otros estas experiencias, ¿no? Claro. En el caso de esta chica, por ejemplo, Sí. lo que ha habido es mucha rabia. Claro. Casi no ha habido vergüenza y culpa porque se le nota que tiene recursos emocionales. Ha salido en los medios. Exactamente. Su ¿Qué es lo tono que de hacemos? voz era para mí realmente muy bueno. Y sobre todo ha hecho una cosa que es en realidad defender su propio derecho, pero también de servicio público, que es ir a denunciar. Bueno, ya perdió la mañana, entre comillas perdió la mañana, pero tuvo que ir a denunciar. Y tuvo la suerte de que había estas 2 personas que le estaban acompañando, que agarran al sujeto, que son testigos, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, pero en este caso, este hombre tenía antecedentes. Bueno, que es otro análisis que tenemos que que hacer, ¿no? Una persona que ya ha ido ya en algún momento ha sido denunciado por esto, no cambia su conducta. Este tipo de personas como él pueden cambiar. ¿Hay alguna de qué depende que se recupere o que no, o siempre va a seguir haciendo lo mismo que está haciendo? Claro, los terapeutas somos optimistas en creer que el cambio de una personalidad puede darse. Si la persona lo quiere, si el contexto en el cual se trabaja lo facilita, va a producirse un cambio. Por lo menos va a haber mejoría, de repente no totalmente, pero van a haber mejorías en ese sentido. Ahora, ahí la pregunta es, ¿esta persona tiene que reconocer esto? Claro, claro. Una cosa que pasa, Chema, entonces, en las veces, personas... Sí, perdón, doctor. Sí, en las personas que han sido o son victimarios, acosadores, abusadores, es que muchas veces ellos han sido víctimas también en su pasado. O sea, el victimario de hoy es la víctima de ayer. Entonces, de alguna manera también hay una secuela de heridas emocionales, mentales en estas personas, que también como terapeuta no solamente lo puedo juzgar y condenar, que hacemos a veces como sociedad, porque bueno, nos enoja la conducta, ¿no? Pero también tenemos que mirarlo como una persona que está herida, lo cual no justifica que se aplique la disciplina que se tenga que aplicar. No, pero ¿por qué una persona que ha sido, digamos, víctima termina siendo también victimaria? ¿Qué pasa ahí en la cabeza? Porque la persona que ha sido víctima de acto sexual queda dañada en su autoestima. Entonces ya no desarrolla habilidades sociales, ya no sabe cómo entablar unas relaciones íntimas, sanas, profundas, vínculos maduros. Entonces, de alguna manera recurre a personas menores de edad o a estos subterfugios de subir al metro y todo los eso. Ómnibus, entonces apretados, las horas punta, etcétera. Que se llama un fenómeno proteurismo. Acá hay un tema. Yo lo que quería preguntarle al doctor era, ¿cómo debe reaccionar en el momento una mujer? Eso es importante. ¿No? Mi mamá siempre me decía, si alguna vez te pasa eso, minimízalo. ¿No? Si estás en un riesgo, o sea, búrlate de él porque él quiere sentir el poder de tu miedo. No le demuestres tu miedo. ¿Cómo debe reaccionar una mujer ante un escenario así? Déjelo para después de la pausa. A mí lo que se me ocurre es una cosa, violencia. Uno tiene que ejercer la violencia, doctor, defensiva. Eso es autodefensa. Yo sé que hay una serie de pautas muy correctas, muy civilizadas y muy estupendas. Como que, por ejemplo, haz un autoexamen de no sé qué. Vete a las autoridades harán justicia, etcétera, etcétera, lo cual es una utopía maravillosa, pero que no me resuelve el problema. Entonces, yo insisto una vez más, aunque sé que esto es políticamente incorrecto, en que las chicas deben aprender self-defense,
autodefensa. Bueno, y Legítima si no defensa, los que están golpes alrededor, y Chema, artes marciales. tendrían que hacerlo también, tienen porque que es el hacerlo. sujeto, sociedad, ¿no? Los que están alrededor tienen que Claro. hacerlo también. Claro, porque ¿Qué es lo que sucedió, no? Pero lo que sucedió, felizmente. pero por llamado de la chica, porque de repente hubo personas alrededor Pero que, si que ves- vieron y que no se metieron. Ahí está el problema. Ese es el problema. Si tú ves y no te metes, eres cómplice. Claro. Pienso yo. No sé si legalmente, en este caso, debería ser legalmente. Pero porque si moral, analizamos, sí. moralmente sí, si analizamos el Código Penal, todos estos son delitos. Ahora, que el fiscal se haga el sueco o se haga el noruego, ese es otro tema. Pero la ley es la ley. En fin, sé que lo estamos abrumando a preguntas. Vienen las respuestas del doctor Valdión y luego vamos a pedirle al público, ¿ha tenido usted alguna experiencia parecida? ¿Conoce alguna experiencia parecida? ¿Cómo ha reaccionado? ¿Cómo podría reaccionar? ¿Cómo debería reaccionar? Le doy los teléfonos rápidos para sus llamadas rapidísimas. 212-4100, 212-7165 y la llamada gratuita por regiones viene por el 0800-13140. Volvemos enseguida. Continúa con nosotros el doctor José Valdión, psicoterapeuta. Le habíamos dejado varios temas acá, tanto Alejandra como yo. Y las llamadas, por favor, las vamos a atender rapidito por el 212-4100, 212-7165 y 0800-3140. Doctor, lo escuchamos. Correcto. Alejandra preguntaba cómo enfrentar ante una agresión de este tipo, ¿no? Generalmente hay tres tipos de respuestas, dos de ellas son disfuncionales, digamos, frente a una agresión. Una es el quedarse paralizado y no saber cómo actuar, el miedo te apodera, te atrapa, es una manera disfuncional. La otra manera es huir, que algunas veces puede ser efectivo y otras no, también. Entonces se huye, se evita el problema y ya, ¿no? Y la otra tercera es también responder, atacar y defenderse en ese sentido, ¿no? En este defenderse hay un concepto que se llama la asertividad, porque yo puedo defenderme agrediendo y violando y atacando el derecho del otro también, aunque también me lo están atacando a mí. Entonces la asertividad significa que yo defiendo mis derechos, pero sin atacar el derecho del otro, sin agredir el derecho de otra persona. Y creo que algo de eso hizo esta chica, Marjorie, ¿eh? En el sentido que ella se puso fuerte, habló, puso firme, buscó la ayuda y después hizo la denuncia. Claro. Entonces hubo una defensa adecuada, ¿no? Felizmente tenía la compañía de estas dos personas. Sí. Esto es un amigo y una amiga, creo, ¿no? Vamos a atender esta llamada, doctor, y vamos a escuchar para comentarlo. 11:35. Aló, buenos días. Su nombre y de dónde nos llama. Soy Claudia de San Miguel. Dime, Claudia. Bueno, yo tengo más de 40 años, pero cuando yo tenía 13 años iba en un transporte público al colegio, pues yo vivía en Comas en ese época que estudiaba en Pueblo Libre, y un hombre se nos pegó a mí y a mi amiga, que éramos niñas, ¿no? Y se empezó a sobar, y el carro estaba repleto. Y cuando golpeamos, el hombre estaba con todo su miembro afuera. Ajá. La gente no hacía nada, nosotros nos pusimos a llorar de terror, porque éramos pequeñas. ¿Qué edad y nadie tenías, nos ayudaba. perdón? 12 años. 12. ¿Y tu amiga también? Sí. Tu amiga también. Y entonces, hasta que una señora agarró y me dijo, párense a este costadito, porque tampoco nadie te daba asiento, porque nos éramos niñas y estábamos en peligro. ¿Y la gente no hizo nada? No, no hacía nada. Y el hombre se quedó parado ahí con todo el miembro afuera para que todo el mundo lo mire. Ya, bueno, gracias. Bueno, esta es una experiencia tremenda. Dos chiquitas de 12 años de edad. Y a mí lo que más me llama la atención de esto es que viendo todo esto la gente no hace nada. Y no dice nada. ¿Cómo es posible eso? No lo entiendo, doctor. ¿Qué pasa en nuestro cerebro? Cuando hay una agresión, abusos sexuales, entre otros, hay tres actores, el victimario, la víctima Hombre, naturalmente. y los testigos, Los testigos, el entorno que está ahí. Es una cosa Si es que el impresionante. entorno actuara, se podría evitar. Seguro que sí. Y sancionar incluso también en ese sentido, ¿no? Entonces ahí hay un llamado a la sociedad tolerante, porque ahí lo que se ha producido en ese microbús donde van estas chiquitas es una sociedad, una micro sociedad tolerante. Sí. Hay mucho Y de por esto. lo tanto cómplice indirectamente. Exactamente. tú lo has Así dicho, es. Chema, sí. Cómplice. Sí. Bueno, otra llamadita. Aló, buenos días, su nombre y de dónde nos llama, por favor. Sí, Rafaela de Barranco. Sí. Yo quiero decir un consejo, como mi madre nos decía, como estábamos niñas y subimos a los buses, que siempre miremos atrás, así estuvimos caminando en la calle también, siempre mirar atrás, y si alguien se nos aproxima, pegarles un grito y hacerle un escándalo para que el hombre se retire. Decirle que se retire y así avergonzarlo. No esperar que la persona se roce con una. La gente también es tonta, porque la chica, si ve que alguien está sintiendo algo, como no la ha dejado hasta el final. Lo mismo la niña de 12 años, se retira uno. Claro, lo que pasa es que ellas... Chema, también te quería preguntar Sí. por Mari Carmen, ¿por qué no, dónde está?
Y también la otra chica que trabaja en televisor, Raquel Salazar, tampoco se le ve a ella, son chicas buenas y la desaparecen. Sí, son chicas buenas, efectivamente, ya no están con nosotros, la vida tiene sus circunstancias. Pues yo a Mari Carmen y también a Raquel le voy a mandar tus saludos de Barranco. Ahora, suena muy coherente lo que dice si estás en la calle, ¿no? Sí, pero también es echarle la culpa un poco a la víctima. Tú deberías cuidarte, tú deberías estar atento, sí, claro, y no además, es que el hombre no debería estar sacándose el miembro en el transporte público, ¿no? En el transporte público, doctor. Sí. Claro. Este es un fenómeno que tiene que ver con una parafilia, que es en un sentido cierto trastorno de personalidad. Parafilia. Sí, y la parafilia, con el nombre exacto de este tipo de rozamiento, se llama froteurismo. ¿No? Que viene un término de francés que significa rozar, ¿no? Ajá. Rozar y obtener excitación, placer sexual a través de alguien que no te ha dado el consentimiento, ¿no? Okay. Entonces es un fenómeno que hay mucho y desde hace mucho tiempo, ¿no? Fuera de micrófono conversamos. Y no solo no el consentimiento, sino ni siquiera la conciencia, porque en este caso cuando alguien se soba contra ti y obtiene placer sexual en una vía pública, lo que le excita es el hecho de que tú no te estás dando cuenta. No te estás dando cuenta. Y que lo haces a la vía pública y con gente y con testigos y todo. Sí, es cierto eso. Vamos con la llamadita. Aló, buenos días. Su nombre y de dónde nos llama, por favor. Aló, Chema, buenos días. Buenos días. ¿Qué me han dicho que yo? Sí, te escuchamos. Te habla María Antonieta. Mira, sobre el tema que están tocando, yo ya tengo una edad avanzada, pero cuando jovencita, de hecho, sí que había una línea de las 5 y 6, iba pues repleto de hombres y mujeres y todo. Yo estudiaba en la universidad. O a veces me iba sentada o a veces parada. Pero sabe que mi madre me enseñó algo. En esa época estaban de moda las faldas escocesas que tenían unos imperdibles grandes. Yo me iba sentada y si se me acercaba un fulano a mi hombro para que se sobe, yo disimuladamente sacaba el imperdible, lo ponía derecho y debajo de mi axila, como si estuviera abrazándome, empezaba a hincar. Entonces con disimulo el tipo se iba. Y parada con aguja. Claro. Tenía una aguja siempre, una aguja, para que no se me acerque, porque uno se da cuenta que se están acercando por algo, y cuando un muchacho pues lamentablemente bien formadito o con el vestido, en esa época habían pues las minis y las maxis, ¿no? Que uno usaba pues con botas en invierno, qué sé yo, era algo provocativo, entiendo, entonces había que defenderse como sea. Entonces, es más, como yo crecí en Mayo, tres hermanos hombres, yo sabía pompear y se pegar, pero no podía defenderme de un sinvergüenza que se me podía pegar. Pero mi madre, muy inteligente, me decía, no hagas que si se te acerca, ten el imperdible o ten la aguja, ya no se te van a acercar. Porque en esa época pues no había la gente que a uno la podía defender como ahora, la ley de que existe, ¿no? En esa época no, porque había sinvergüenzas que de repente se bajaban a un paradero y pum, a uno le metían la mano. Entonces, todo eso hemos pasado. Bueno, yo le hablo porque tengo una edad avanzada. Las jóvenes de ahora tienen que... No te veo una edad tan avanzada, te veo muy coherente en lo que estás diciendo. Pero como le digo, Chema, las chicas era defenderse. Era defenderse, claro, interesante. Bueno, hasta ahora en realidad eso no ha cambiado mucho, ¿no? Esta cosa del... Ahora hay leyes y demás, pero como vemos este hombre tenía un antecedente... La cosa del imperdible, tú no has tenido esa época, Alejandra, esas faldas que había tipo... No, con imperdible no, pero siempre me ha gustado defenderme con la boca, así. Claro, he mandado mis buenos insultos así, pero directo. Tienes más habilidad oral, menos habilidad oral. ¿Qué le parece? Ayer escuchaba, doctor, interesante en el programa Sin Vueltas acá de RPP, cómo hacer con la chica que ha pasado esto. Y la recomendación de la psicóloga Rachel Watson era que cuando converses con la persona, con la víctima, le quites la connotación sexual a lo que ha sucedido. Que le explique que ha sido una agresión, pero que no ha sido un acto sexual, porque esta persona no ha participado sexualmente. ¿Esa es la recomendación, doctor? Hubiera querido escuchar más el contexto en el cual lo dijo Rachel, pero la idea es que la persona que ha sufrido un abuso, un tocamiento, un acoso, sobre todo cuanto más menores, tiende a generar culpa en ella. Exacto. Y el abusador es muy manipulador y va a trasladar en ella la culpa. Tú me provocaste, tú generaste esto, tú creaste las circunstancias. Y muchas veces el entorno también es cómplice de eso y también refuerza eso, ¿no? Y entonces la víctima asume culpa, asume vergüenza, y en ese sentido hay que trabajar con eso, desculpabilizarla, subir la autoestima, porque la vergüenza es sentir yo soy sucia, yo soy mala, yo provoqué. Entonces queda esos pensamientos que hay que hacer reestructuración cognitiva, que se llama, ¿no? Y fortalecer el yo que queda dañado, que queda quebrado, ¿no?
y de esa manera poder sanar, ¿no? La crianza, nos preguntan, bueno, la pregunta básica en esto, hemos aludido en la crianza familiar, o sea, el tipo de enseñanza que te dan en la casa. Varias chicas, Alejandra, una de ellas, ha manifestado que sus mamás les han dado ciertas recomendaciones. Desde chiquitas. Desde pequeñas, sí se encuentran en una coyuntura parecida, ¿no? Esto suena importante. Y es una triste realidad, en realidad, ¿no? Sí, suena, no sé si es correcto, doctor. ¿Qué tipo de...? Primero, en la educación formal tiene que haber instrucciones sobre esto. Correcto. No se puede tapar un tema así con el dedo. Correcto. Y segundo, en la familia. Correcto, sí. ¿Qué debería hacer una familia con una niña, con una hija, etcétera, para que ésta tenga una actitud adecuada? Quiero retomar una de las frases últimas que dijo María Antonieta, en nombre de Reina. Ella dijo que su mamá le recomendó: tú tienes que aprenderte a defenderte como sea. Ajá. Dijo ella, ¿no? Y yo estoy de acuerdo en que tiene que aprender a defenderse, y los padres tienen que aprender a que los hijos sepan defenderse en la vida. Eso de cómo sea ya es discutible un poco. Entonces, los padres pueden, sin darse cuenta, sembrar en los hijos un fenómeno que se llama indefensión aprendida. O sea, hay hijos y hay personas que aprenden a no defenderse también. Un marco familiar en la cual hay mucha sobreprotección son hijos que crecen dependientes y no aprenden a defenderse. O marcos familiares muy autoritarios, ¿no? Muy violentos, el niño tampoco aprende a defenderse. Entonces, ese niño que desarrolló este fenómeno de la indefensión aprendida, estando frente a un fronterista, un acosador en el micro, en el tren, no va a saber defenderse. Y entonces va a ser víctima, va a ser más vulnerable también. Entonces pasa primero porque papá y mamá le den un marco familiar al hijo, una atmósfera familiar en la cual él pueda respirar, en la cual él aprenda a defenderse. Él aprenda a tener una personalidad, aprenda a decir no, aprenda a ser asertivo. Y después ya darle ciertos tips para defenderse de estos casos típicos, ¿no? Lo de la aguja, lo de ponerse fuerte, lo de minimizar y lo de hablar con firmeza y todo eso, ¿no? Pero el niño aprende a defenderse, aprende a desarrollar una personalidad fuerte en el hogar, en la familia, y ahí es la tarea importante de los padres. Pues sí, señores, ya lo sabe usted. Bueno, estos casos no son infrecuentes. Es menos frecuente que una persona vaya ya, como esta chica Marjorie, haga todo este despliegue. La felicitamos, la hemos felicitado ayer. Creo que la gente tiene que agradecerle esto a ella. Permíteme un comentario sobre eso, Chema. Es importante lo que ha hecho Marjorie, porque hay gente que sufre acoso, sufre abuso incluso, y sucede un fenómeno que se llama la represión emocional. Muy bien. Porque ante ese acoso y ante ese abuso, la víctima experimenta rabia, mucha ira, porque se siente que ha sido maltratada, que ha sido tratada injustamente. Entonces, cuando no hace la denuncia, cuando no expresa, esa emoción reprimida lo va a dañar, lo va a afectar, va a somatizar o va a afectar su desarrollo psicológico, hasta en depresión puede caer, ¿no? En cambio, lo que ha hecho Marjorie es muy saludable, muy sano. No dejó que su rabia se deposite dentro de su alma, la sacó, la expresó, pero de una manera bien canalizada, ¿no? Hizo la denuncia, se defendió, puso firme, pidió ayuda. Entonces, su rabia se diluye, su rabia se disuelve y por lo tanto no queda dañada. Y no la contamina. Y no la contamina como persona. Doctor José Valdeón, gracias por estar por acá. Gracias a usted.